La viuda María Fernanda caminaba descalza por el barranco mientras la lluvia golpeaba como piedras. El río rugía, llevándose todo: la cosecha, el gallinero, hasta los juguetes rotos de sus hijos. No tenía pan ni esperanza, hasta que vio flotar algo entre el lodo: una caja de madera con sus iniciales marcadas. Escriban en los comentarios cómo se llamaba su abuela o desde qué pueblo nos escuchan, porque lo que María Fernanda encontró esa madrugada cambió su vida para siempre. La tormenta había comenzado poco después del anochecer. En San Mateo del Río, un pueblito entre las sierras de Durango, las casas hechas de adobe temblaban bajo el viento. María Fernanda abrazaba a Eloísa, su hija de 3 años, mientras los dos mayores, Tomás de 11 y Diego de 7, empujaban un cubo bajo las goteras del techo. El agua goteaba sin remedio, como si el cielo mismo llorara con ellos. «Mamá», susurró Diego, «¿y si el río se lo lleva todo otra vez?» «Calla, mi amor. Mañana saldrá el sol». Pero el sol no salió. Al amanecer, el aire olía a barro podrido y a miseria. María caminó hacia el cauce, buscando lo que pudiera rescatar. Sus manos temblaban. Los trapos que llevaba colgados apenas le cubrían del frío que se metía por los huesos. Su falda mojada pesaba como castigo, y un hilo de sudor corría por su espalda, mezclándose con la lluvia. A cada paso, el fango le succionaba los pies. Vio ramas, botellas, restos del corral, y entonces algo brilló, apenas por un segundo, atrapado entre los remolinos. Una caja de madera oscura, del tamaño de una Biblia vieja, giraba lentamente entre las aguas turbias. María soltó un grito de sorpresa. La corriente rugía como si quisiera tragársela. Pero dentro de ella algo ardía, una corazonada. Se arrodilló, extendió los brazos y la arrastró hacia sí con todas sus fuerzas. El agua la mordió. El frío era punzante. Cuando por fin tuvo la caja entre las manos, notó las letras grabadas en la tapa: MFV. Su corazón dejó de latir un segundo. María Fernanda Vallejo. Su propio nombre. Retrocedió, respirando con dificultad. Parecía imposible. ¿Quién podría haber dejado algo con sus iniciales? ¿Y por qué el río, el mismo que le había quitado al marido, ahora se lo devolvía? El viento se alzó con un silbido que dolía en los oídos. Detrás, alguien la llamó. «Doña María, ¿qué hace, mujer? El río la va a tragar». Era Simona, su comadre, con el rebozo cubriéndole la cabeza. «Encontré algo». María levantó la caja, chorreante. «Por Dios bendito, suelta eso antes de que se le congelen las manos». «Tiene mis iniciales, Simona, mis propias letras». Simona la miró, santiguándose. «Eso no puede ser bueno. A veces el río devuelve lo que el diablo reclama». De regreso a casa, la caja pesaba más que una piedra. María la arrimó al fogón. Sus dedos agarrotados rasgaron el alambre oxidado que la cerraba. Dentro, solo silencio. Una línea finísima de aire escapó de la tapa como un suspiro atrapado. ¡Clac! Se abrió. No había oro, ni cartas, solo una cruz de madera ennegrecida, una llave oxidada sujeta con hilo rojo y un trozo de papel empapado. Acercó el papel a la llama. Las letras apenas se leían. «Perdóname. A». El latido en sus sienes se hizo insoportable. A. Era la inicial de su esposo muerto, Alejandro. Él había desaparecido hacía 3 años, un día de fiesta, cuando el patrón de la hacienda mandó buscarlo para cobrarle una deuda que no era suya. Nadie volvió a verlo. Dijeron que se cayó al barranco, pero María jamás creyó esa historia. Diego la observaba desde el rincón, tiritando. «¿Qué es eso, mamá?» «Nada», murmuró ella, ocultando el papel en su falda. Pero por dentro todo ardía, porque si esa caja venía del río donde todos juraban que Alejandro había muerto, ¿qué intentaba decirle con «perdóname»? Esa noche, el hambre apretaba como el cuchillo. No había harina, solo agua hervida con sal. El pequeño Tomás preguntó si mañana podrían comer pan. «Quizá», dijo ella, sabiendo que mentía.
Luego miró otra vez la caja. Ya no era solo un objeto, era una promesa, una herida abierta. Afuera, los perros del pueblo ladraban hacia el monte. El rumor creció rápido entre los vecinos. María encontró algo del río, tal vez dinero escondido. Al amanecer, 3 hombres tocaron su puerta. Obreros de la hacienda Morales, con botas manchadas de aceite y miradas que cortaban el aire. «Venimos de parte del ingeniero Morales», dijo uno sin quitarse el sombrero. «Dicen que usted halló una caja». El corazón de María se encogió. «No sé de qué hablan». «Vamos, doña, el patrón sabe que su difunto esposo trabajaba para él y que algunas cosas se perdieron cuando desapareció. Mejor entréguela antes de que haya problemas». El más bajo empujó la puerta. Su aliento olía a aguardiente. Tomás se interpuso, temblando. «Déjenla en paz». El hombre sonrió con burla. «Mire, chamaco, esto no te importa». María se levantó y lo enfrentó. «Aquí no hay nada que les pertenezca». Por un instante, el silencio fue puro fuego. Luego uno de ellos escupió cerca de sus pies y se marcharon, riendo. Cuando el eco de los pasos se apagó, María sintió el cuerpo vacío. El peligro ya estaba allí. Esa caja había despertado algo que muchos creían enterrado junto a su marido. Esa madrugada volvió al río. Lo miró bajo la luna, tranquilo, como si fingiera inocencia. El murmullo de las aguas parecía una voz. «No pares». Metió la llave en su bolsillo. No sabía de qué cerradura era, pero le ardía la piel cuando la tocaba. Sabía que no dormiría esa noche. Sabía también que al día siguiente tendría que enfrentar a quienes siempre la quisieron de rodillas. El olor a tierra mojada le llenó la garganta. Y sin saber por qué, sintió que su esposo estaba allí, observándola entre los reflejos del agua. Pero María Fernanda no sabía que esa caja no era el único mensaje que el río devolvería. Algo, o alguien, ya venía en camino, decidido a reclamar lo que Alejandro le había dejado oculto. El amanecer llegó con un aire espeso, caliente y pobre. En el techo de lámina, la lluvia de la noche anterior dejó un ruido sordo que no se callaba. María Fernanda se frotó los hombros bajo el rebozo todavía húmedo y echó a andar rumbo al centro del pueblo. Sus hijos seguían dormidos, enredados entre cobijas que olían a humo. El camino estaba lleno de charcos y de gallinas que rebuscaban entre la basura. A su paso, los perros la miraban con hambre, y los vecinos murmuraban detrás de las cortinas. «Esa es la que encontró la caja», decían. «Seguro la está escondiendo». María no levantaba la vista. Tenía el estómago vacío y el corazón cansado. No había dormido desde que los hombres de la hacienda golpearon su puerta. Solo pensaba en la llave oxidada, que llevaba atada con un trozo de hilo a su muñeca, oculta bajo la tela del rebozo. En la panadería La Estrella, el olor a bolillo recién hecho la golpeó como un recuerdo cruel. Recordó cuando venía con su esposo, riendo, con las manos sucias de trabajo y esperanza. Ahora solo quedaba ella, con la cabeza baja. «Buenos días, don Pedro», dijo dejando sobre el mostrador unas monedas contadas. El hombre, gordo y de bigote espeso, ni la miró. «No alcanzo con eso, doña, ni pa' medio pan». «Le pago lo demás en domingo, se lo juro». Él soltó una risa amarga. «¿Y con qué? Si ni trabajo tiene». Las mujeres que esperaban turno se miraron entre sí. Una se tapó la boca para disimular la sonrisa. «Mi hijo está enfermo, don Pedro. Solo quiero pan para los 3». «Entonces rece, eso no cuesta». Los murmullos se hicieron risas, y María sintió que el suelo le ardía bajo los pies. Un sudor frío le corrió la espalda. Apretó los labios y recogió sus monedas. «Dios la bendiga, comadre», dijo una de las mujeres con falsa compasión. María levantó la mirada, por primera vez sin miedo. «Él la ve a usted tan bien, señora, y sabe lo que roba». El silencio se cortó como machete. María salió con el rostro ardiendo, pero dentro de su pecho algo se había encendido. Algo que no era solo hambre, era rabia. De camino a casa pasó frente al ayuntamiento. El alcalde y el capataz de la hacienda charlaban bajo el portal, fumando. «Doña María»,
gritó el capataz, un hombre flaco con una cicatriz en la cara. Dígame, señor. El ingeniero Morales anda buscando esa caja. Dice que pertenece a la hacienda. Si sabe algo y no lo entrega, puede meterse en problemas. Yo no tengo nada suyo, contestó, sintiendo la garganta cerrarse. Lo único que tengo es hambre. El capataz la miró de arriba a abajo. Entonces aprenda a venderse como todas. El alcalde soltó una risita. María tragó saliva. En ese instante quiso gritar, pero se contuvo. Los hombres poderosos del pueblo no soportaban que una mujer se les plantara. Cruzó la plaza sin voltear, con los ojos llenos de lágrimas que no dejaron salir. A cada paso el miedo se mezclaba con una fuerza nueva. Tenía que esconder la caja mejor antes de que ellos volvieran. Cuando llegó a su casa, Tomás estaba afuera con una rama intentando encender fuego en una lata. «Mamá, tengo hambre». «Ya sé, mi vida, ahora preparo algo». Abrió la caja donde guardaba lo poco de maíz que quedaba. Apenas un puñado. Lo tostó despacio mirando por la ventana. En la orilla del camino venía Simona, la comadre, con su falda salpicada de polvo. Entró sin pedir permiso, como siempre. «Te advertí, María», dijo sin saludar. «Ese hallazgo va a traerte desgracia». «Ya me trajo bastante», respondió, removiendo el comal vacío. «Si el río quiso devolverme algo, tendré que saber por qué». «No tientes al destino, comadre. Los de la hacienda no perdonan». María la miró con los ojos cansados. «No hay destino, Simona. No más hombres con dinero». Tras la partida de su amiga, revisó la caja de nuevo. La llave seguía igual, pero al tacto notó que la madera del fondo parecía hueca. Golpeó con el dedo. Toc, toc. Sonaba diferente. Tomó un cuchillo de cocina y raspó con cuidado una esquina. Bajo una capa delgada apareció un pequeño símbolo grabado. Un triángulo encerrando una cruz. Su corazón se aceleró. Esa marca la había visto antes, en los costales de la hacienda cuando su marido aún trabajaba ahí. Recordó una conversación vieja, cuando Alejandro llegaba sucio y exhausto. «Mi amor, el patrón guarda cosas bajo el almacén», le había susurrado. «Si algo me pasa, busca donde el agua corre más lenta». El agua. El río. María se levantó. Afuera comenzaba a llover otra vez. El cielo gris parecía repetirse cada día. Dejó a los niños dentro y caminó hacia el borde del río. El lodo le llegaba hasta los tobillos. A cada paso el viento traía voces. «Entrega la caja. Perdóname. Busca donde el agua corre más lenta». A unos metros encontró una parte más tranquila del cauce, justo donde las ramas formaban un remanso. Se arrodilló. El triángulo con la cruz. La llave en su muñeca. Todo encajaba. Pero antes de hacer algo, escuchó pasos detrás. Era el capataz otra vez, acompañado de 2 hombres. «Se lo advertí, doña», dijo con voz seca. «El patrón no quiere problemas». «Solo vine a lavar», intentó decir escondiendo la llave en el rebozo. Uno de los hombres avanzó y la empujó al suelo. El barro le llenó la boca. «¡Déjala!», gritó una voz desde el camino. Era Simona, corriendo con un palo en la mano. «¡Cobardes!». Los hombres se burlaron, pero no esperaban la furia de 2 mujeres cansadas. María se levantó de golpe, con los puños llenos de tierra. «¡No me toquen!», rugió. Y en su grito cabía toda la pobreza, el llanto y los años que la habían llamado viuda sin remedio. Los hombres retrocedieron. «Esto no acaba aquí», amenazó el capataz, limpiándose el lodo del pantalón. «Lo sé», dijo ella clavándole la mirada. «Pero tampoco conmigo acaba su poder». Cuando se fueron, María se quedó temblando junto al agua. Simona la abrazó. «¿Vale tanto eso, comadre?». María bajó la vista a la caja, apretándola contra el pecho. «No lo sé aún, pero esta vez no voy a devolver nada». Esa noche, el río volvió a rugir. En el techo, la lluvia golpeaba al ritmo de su respiración. María no podía dormir. Cada trueno le recordaba las botas del capataz acercándose. Sus hijos dormían juntos, ajenos al miedo.
donde el agua corre más lenta, repitió en voz baja. Se levantó, encendió una vela y examinó el fondo falso de la caja otra vez. Con la punta del cuchillo, logró desprender una tabla más pequeña. Dentro, envuelto en tela mojada, había algo que no esperaba. Un pedazo de mapa dibujado a mano, con una X marcada justo detrás del almacén de la Hacienda Morales. María se dejó caer en el suelo. Lloró en silencio. Así que no estaba loca. Su marido había dejado pistas. El «perdóname» no era culpa, era una advertencia. Pensó en la cara del capataz, en las risas de la panadería, en las miradas del pueblo. El miedo se transformó en algo nuevo. Ya no era solo hambre, era sed de justicia. Afuera, el río seguía murmurando. Y sin saberlo, la viuda ya había puesto el primer pie en un secreto que costaría sangre. El amanecer de ese día no trajo luz, sino un tono opaco, pesado. El cielo de Durango parecía de plomo. María Fernanda se despertó con el olor del carbón mojado y la garganta seca de tanto silencio. Había pasado la noche mirando el mapa a la luz de la vela, tratando de entender los trazos temblorosos que su esposo había dejado. En la mesa, el pedazo de papel dibujaba caminos que ya no existían y un punto señalado con una X junto a la hacienda. El dibujo era torpe, pero contenía una frase casi borrada. Donde el patrón no pisa. El suelo de su casa olía a humedad. Los niños tosían. Eloísa lloraba en sueños. María le acarició el cabello y se levantó. Sabía que tenía que hablar con alguien que recordara los tiempos de su marido. No podía seguir sola. Al mediodía, bajó al pueblo otra vez. El aire era denso, lleno de polvo y murmullos. Al pasar por la plaza, las viejas del mercado se quedaron mudas, fijando la mirada en la caja que ella llevaba envuelta en su rebozo. «Ahí va la loca del río», susurró una voz. «Dicen que la caja está maldita», respondió otra. «Que su marido se la llevó al infierno». María no contestó. Siguió caminando hasta la casa de don Basilio, el herrero viejo que había trabajado toda su vida en la Hacienda Morales. Nadie lo visitaba ya. Medio ciego, con la piel curtida por el fuego, vivía con su nieta en una choza detrás del taller abandonado. Tocó la puerta de lámina. «¿Quién?», gruñó una voz ronca. «Soy María Fernanda Vallejo, la viuda de Alejandro». Un silencio. Luego el sonido del cerrojo. Don Basilio apareció, sosteniéndose del marco con las manos negras de hollín. «Pasa, hija. Hace años que no escucho ese nombre». Dentro olía a aceite viejo, a hierro oxidado ya pasado. María le mostró el pedazo de mapa. «Encontré esto en una caja que el río trajo. Dice, donde el patrón no pisa. ¿Usted sabe qué significa?» Don Basilio la miró largo rato. Luego suspiró. «Alejandro era buen hombre, pero se metió donde no debía». «¿Qué hizo?» «Descubrió el hoyo». María frunció el ceño. «¿Hoyo?» «Debajo del almacén viejo, donde el patrón guardaba las semillas. Antes era un túnel, de cuando los revolucionarios escondían el oro del norte. Los Morales lo usaron para guardar otras cosas, papeles, dinero, promesas que no podían salir a la luz». Su voz se quebró. «Tu marido los descubrió una noche. Les dijo que no robaría, que lo diría todo al alcalde. 2 días después, desapareció». El mundo de María giró. Cada palabra pesaba como piedra. ¿Entonces lo mataron? Basilio bajó la mirada. «Yo no vi nada, pero oí el ruido en el río y los perros que ladraban esa noche, y al patrón jurando que nadie iba a saberlo jamás». María apretó la llave oxidada con tanta fuerza que se le marcó en la piel. «¿Esta llave puede ser de ese túnel?» El viejo asintió apenas. «Puede. Era igualita a las que yo hacía para las trampas bajo el almacén». El silencio llenó el cuarto. Afuera ladraban los perros. «No puede contar esto a nadie, hija. Los Morales tienen oídos hasta en las paredes». «Ya me golpearon una vez, no me asustan», dijo ella.
El viejo sonrió con tristeza. El miedo no siempre avisa, muchacha. Cuando salió de la casa, el sol caía como plomo líquido. En el aire zumbaban chicharras y ecos de campanas viejas. María no sabía si llorar o correr hacia la hacienda de una vez. Pero el mapa y las palabras, donde el patrón no pisa, ya se habían tatuado en su mente. Por el camino encontró a Simona, que venía cargando un canasto de huevos. «Ya te buscan otra vez, comadre. Los del patrón fueron a tu casa». «Que busquen», dijo María secamente. «Lo que quede mío no lo van a tocar». Simona la miró con miedo. «¿Te van a matar?» «Entonces que lo intenten». Cayó la tarde y el pueblo se llenó de humo de comales y olor a chile asado. María dio de comer a los niños, tortillas duras nada más, y los acostó temprano. Luego envolvió la llave, el papel y el mapa en un trapo y los escondió dentro de su vieja bota bajo la cama. Pero el sueño no llegó. Su mente se llenó de imágenes del sótano secreto. ¿Existiría aún? ¿Seguiría sellado? ¿Y si allí estaba el cuerpo de Alejandro? El miedo se mezclaba con la esperanza. A medianoche, un ruido la despertó. Pasos afuera. Un murmullo. Se levantó sin hacer ruido. Por la ventana vio sombras. 3 hombres con lámparas se movían hacia el patio. Uno golpeó la puerta con el revés del puño. «Sal, viuda. Sabemos que saliste del taller del viejo». Tomás se incorporó. «Mamá, shh, no hagas ruido». María agarró el cuchillo de cocina y la caja de madera. Abrió la trampilla pequeña del suelo, el hueco donde guardaba las ollas viejas, y metió todo dentro. Cubrió con una cobija rota. El golpe volvió a sonar. «No queremos hacerte daño. Solo danos lo que encontraste». El corazón le rebotaba en el pecho. Pensó en correr por la puerta trasera, pero vio a otro hombre allí, con un rifle en la mano. El miedo olía a metal caliente. Entonces, una voz distinta gritó desde fuera. «Déjenla. Están en mi terreno, carajos». Era don Basilio, tambaleante, con una escopeta vieja. «Largo de aquí», vociferó. «Aún sé apuntar». Los intrusos dudaron unos segundos y corrieron hacia la oscuridad. María salió temblando. «Gracias, don Basilio. Nos hubiera perdido a todos». El viejo tosió, apoyándose en el bastón. «Solo ganamos tiempo. Esos diablos no paran hasta conseguir lo que buscan». Se despidió con un apretón de mano. Su piel áspera olía a fuego y destino. Cuando volvió adentro, los niños aún temblaban. Diego preguntó con voz pequeña: «¿Por qué quieren esa caja, mamá?» Ella lo abrazó. «Porque guarda una verdad que ellos no pueden soportar». El amanecer siguiente la encontró de pie frente a la ventana. El río brillaba tranquilo, fingiendo inocencia. El mapa sobre la mesa parecía respirar. María lo observó largo rato. Luego tomó una decisión. «Hoy iremos a la hacienda». Simona, al enterarse, casi se cae del susto. «¿Estás loca? ¿Vas a entrar al nido de las víboras?» «Ahí escondieron a mi esposo, y ahí voy a sacar su verdad». En el camino, el polvo se levantaba bajo sus pies. Cada paso era un pulso de coraje y dolor. En su mente repetía una sola frase: «Donde el patrón no pisa». Sabía qué significaba. Había una cámara cerrada bajo el almacén, donde los Morales guardaban lo que nadie debía ver. El portón de la hacienda se alzó ante ella como una boca negra. La vieja campana sobre el arco sonó una vez, grave, como un presagio. María cruzó el umbral, sintiendo la humedad subirle por las ropas. El aire olía a estiércol, a hierro y a secretos. En el fondo, el almacén dormía a medias. Tablas podridas, sacos apilados, una trampa esperando. El corazón de María latía con fuerza. La llave pesaba en su mano. Y mientras la metía en la cerradura escondida tras los costales, un pensamiento la atravesó como un rayo. Si abro esto, ya no hay regreso. El metal crujió. Y con ese sonido, el pasado de su esposo despertó. El chirrido del metal fue tan agudo que pareció cortar el aire. María Fernanda contuvo el aliento.
La cerradura cedió después de tantos años de silencio, y una ráfaga de polvo antiguo se levantó como un alma liberada. El olor era intenso, mezcla de tierra húmeda, grasa y recuerdos podridos. Empujó la puerta escondida detrás de los costales con esfuerzo. La madera se astilló y una corriente de aire helado salió desde el fondo. Dentro, una escalera descendía a la oscuridad, apenas iluminada por rayos del sol que se colaban por las rendijas. María bajó despacio, temblando, con la vela que llevaba dentro del rebozo. Cada escalón crujía y la cera derretida le quemaba los dedos. Su respiración rebotaba entre las paredes estrechas del subterráneo. El silencio dolía. Cuando llegó al fondo, descubrió un cuarto pequeño, hecho de piedra sin pulir. Había restos de cajas metálicas, candados oxidados y en una esquina, algo cubierto con una lona vieja. Se acercó. Su sombra parecía vivir por sí sola sobre las paredes. Levantó la lona con cautela. Debajo había varios cofres abiertos y libros apilados. Uno de ellos tenía grabado el mismo símbolo del triángulo con una cruz. Lo reconoció de inmediato, idéntico al que vio en la caja del río. Abrió la primera página. Era un registro de nombres y cantidades, fechas que databan de 30 años atrás. Letras cuidadas, pero torcidas al final, como si alguien hubiera escrito con miedo. Los ojos de María se movían rápido, tratando de entender. Allí estaban los pagos ilegales, los nombres de campesinos muertos, las propiedades robadas y, al final, la firma. Antonio Morales. «Dios mío», susurró. Ese libro era más valioso que cualquier oro. Era la prueba de que su esposo fue asesinado por descubrir la verdad. Sintió un nudo en el estómago. Se llevó el cuaderno al pecho. Quiso salir corriendo, pero algo la hizo detenerse. En el suelo, bajo un montón de polvo, había una mancha marrón en forma de mano. No era pintura. La vela tembló. Su mente se llenó de la imagen de Alejandro, luchando, sus manos buscando salida. Se arrodilló, tocó la piedra fría. Aquí estuvo. Cerró los ojos. No lloró. Solo sintió cómo el miedo se transformaba en rabia pura, un ardor que subía por su garganta. El sonido de un trueno la devolvió al presente. Debía salir, y rápido. Subió los escalones torpemente, escondiendo el libro bajo la falda. Empujó de nuevo los costales para disimular la entrada. Cuando atravesó el patio, el cielo ya era una masa negra de nubes. Regresó al pueblo bajo la lluvia. Cada gota golpeaba con fuerza, fría, mezclándose con el polvo hasta convertirse en barro. En su cabeza solo resonaba una frase: «Perdóname, A». Cuando por fin llegó a su casa, encontró la puerta entreabierta. Los niños no estaban. El corazón se le detuvo. Entró corriendo. La mesa tirada, el fuego apagado, los trapos en el suelo. «¡Tomás! ¡Diego! ¡Eloísa!». Un trozo de papel estaba clavado en la pared con un cuchillo. «Si quieres verlos, entrega la caja». El frío la atravesó de pies a cabeza. Cayó de rodillas, gritando sin sonido. Los nombres de sus hijos le golpeaban en el pecho. Simona apareció minutos después, empapada. «Comadre, los vi llevarse a los niños en una carreta hacia la hacienda». María se levantó sin pensar. «Voy tras ellos». «¡Te van a matar!». «Pues que lo intenten». Agarró la caja del río, la llave, la vela y el libro. Se envolvió en su rebozo y salió bajo el aguacero. Cada paso dolía, pero cada paso también la empujaba más cerca del fuego que la movía. El camino de tierra estaba cubierto de lodo. A lo lejos, veía los faroles de la hacienda moviéndose como luciérnagas hambrientas. La tormenta caía con furia. Cuando llegó, las puertas estaban abiertas. Dentro, ruido de voces, risas de hombres ebrios. Entró sin anunciarse. El capataz la vio y se detuvo. «Mírenla, la viuda valiente», dijo burlón. «¿Venir sola? Eso sí es coraje. O locura». «Devuélveme a mis hijos», demandó.
El hombre se acercó, cada paso un golpe en el suelo húmedo. Ellos están bien, por ahora. Solo queremos lo que es del patrón. María sacó la caja de madera y la puso sobre la mesa, pero con una mirada que brillaba como en cuchillo. Aquí está, pero no me toques a los míos. Ya veremos. El capataz abrió la caja impaciente. Al verla vacía, su gesto cambió a furia. ¿Dónde está el libro, perra? No sé de qué hablas. El hombre la abofeteó con fuerza. La sangre le llegó al labio. El relámpago iluminó su cara ensangrentada y por primera vez no bajó la vista. Mátame, pero nunca te lo voy a dar. El silencio fue largo. Luego el capataz sonrió. No te voy a matar, todavía. Chasqueó los dedos. Uno de los guardias trajo a Tomás con las manos amarradas. Él sí sabe lo que duele. El grito de María llenó la sala. Dio un paso hacia adelante, pero el guardia la encañonó. De pronto, un disparo estalló fuera. Todos se voltearon. Los hombres del pueblo aparecieron por la puerta, encabezados por Basilio con su escopeta vieja y Simona detrás con una linterna. «¡Ahora, María, corre!», gritó el viejo. El caos llenó la hacienda. Los relámpagos iluminaban las siluetas corriendo entre humo y pólvora. María aprovechó y tomó del brazo a Tomás. «¿Dónde están tus hermanos?» «En el corral». Corrieron entre gritos y disparos. El capataz vociferaba órdenes mientras los trabajadores de la hacienda se dispersaban. Detrás del establo, María encontró a los pequeños atados. Los desató con las manos temblorosas. Diego lloraba. «Tranquilo, mi vida. Mamá ya está aquí». Los cuatro corrieron hacia el río, bajo el aguacero que ya era diluvio. Detrás se escuchaban los pasos, los tiros, los insultos. Un proyectil silbó a centímetros de su cabeza. Otro rompió una rama, pero ella no se detuvo. Al llegar al cauce, el agua crecida ya cubría parte del sendero. Basilio los alcanzó jadeando. «Váyanse por el puente viejo, yo los cubro». María giró la cabeza un instante para verlo disparar hacia la oscuridad. Luego lo perdió entre los truenos. Cruzaron el puente que gemía bajo el peso del agua. En la otra orilla, se refugiaron bajo una choza abandonada. Los niños temblaban. Ella los abrazó, empapada, sin fuerzas, pero con la mirada fija. Sabía que la cacería no había terminado. Tenía el libro, tenía la prueba. Y tenía algo más poderoso que todo eso. La verdad. El río rugía detrás como si vigilara. María lo miró de frente, con los dientes apretados. «Te lo juro, Alejandro», murmuró. «No murió nadie en vano». Pero mientras decía esas palabras, no escuchó el crujido de ramas detrás. Una sombra la observaba en silencio, sosteniendo una linterna. «Se acabó la huida, viuda», susurró una voz familiar. Era el capataz, y el resplandor metálico de su pistola fue lo último que vio antes de lanzarse contra él con todo su odio. El disparo retumbó entre los cerros, mezclado con el rugido del agua. María Fernanda sintió la bala rozarle el hombro y caer al barro con un estallido de lodo. Sin pensarlo, se abalanzó sobre el capataz. Rodaron por el suelo, los dos empapados, gruñendo como animales. La pistola se le escapó de las manos. El arma cayó al río y desapareció en la corriente. Él la tomó del cuello, apretándole con fuerza. «Deberías haber obedecido», escupió sobre su cara. «No sabes con quién te metes». María, con la garganta cerrada, alcanzó a palpar una piedra en el suelo y la golpeó contra su sien. El capataz soltó un gemido y cayó a un costado. Jadeando, ella se levantó con los ojos llenos de lluvia y sangre. Tomás la miraba desde el refugio, paralizado. «¡Corre, hijo!», gritó ella. «¡Llévate a tus hermanos!». Los niños corrieron por el sendero del monte. María lo siguió, tambaleando, hasta perder de vista las luces de la hacienda que ardía en la distancia. El fuego iluminaba el cielo con un resplandor rojizo, como si el infierno se hubiera abierto en las entrañas del valle. Caminaron toda la noche. Al amanecer,
Llegaron a las afueras del pueblo, exhaustos, empapados, temblando. El rostro de María era una mezcla de barro y determinación. Sabía que el libro debía protegerlo. Sabía también que el capataz no se detendría. Al llegar a su casa, descubrió algo que le heló los huesos. La puerta de madera estaba entreabierta. Dentro, todo olía a humedad y a tierra removida. En el centro del suelo había un agujero cubierto con tablas flojas. Tomás se asustó. «Mamá, eso no estaba antes». María se acercó despacio. El recuerdo de su marido le cruzó la mente. «Si algo me pasa, busca donde el agua corre más lenta». Se agachó, apartó las tablas y apuntó la vela hacia abajo. Un túnel angosto, apenas lo bastante ancho para una persona, descendía bajo la casa. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de raíces. Un escalofrío le recorrió la espalda. «El sótano que nunca existió», susurró. Dejó a los niños al cuidado de Simona, que había llegado jadeando, y bajó con la vela temblorosa. «Si no vuelvo en 1 hora, cuida de ellos», dijo. «No digas locuras, comadre». Simona la agarró del brazo. «Ya tentaste mucho a la muerte». «No, la muerte ya me conoce». Descendió. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Cada paso parecía un latido del pasado. Abajo, el túnel se abría en una pequeña bóveda tallada en piedra. En el centro, un arca sellada, cubierta por capas de polvo y telarañas. María dejó la vela sobre el suelo y limpió la tapa con las manos. Las letras talladas eran torpes, hechas con cuchillo. M.F.V. Su nombre. El mismo que en la caja del río. El corazón se le encogió. Golpeó la tapa con el mango de un martillo que encontró al lado. El eco rebotó en las piedras. El sello cedió y un olor agrio a encierro llenó el aire. Dentro del cofre había papeles amarillentos, fotos y una bolsa de tela. Abrió la bolsa. Monedas de oro antiguas cayeron al suelo, tintineando contra la piedra. No era una fortuna moderna, sino algo guardado por generaciones. En una de las hojas reconoció la caligrafía de Alejandro. «Si lees esto, es porque el río me devolvió a ti». Los Morales planeaban vender la tierra del pueblo usando este oro de los insurgentes. Me negué y pagué con mi vida. Si aún queda justicia en ti, usa lo que encuentres para que nuestros hijos nunca vuelvan a agachar la cabeza. A. El llanto le subió como un ladrido contenido. Se sentó junto al cofre y apretó la carta contra el pecho. «Te lo prometo», murmuró. «Van a pagarlo todo». Un ruido detrás la hizo girar. Alguien bajaba por el túnel. La vela flameó con violencia. Una sombra gruesa descendía torpemente. «¡Sal, viuda!», rugió una voz. Era el capataz. Su cara estaba cubierta de sangre seca, las venas del cuello hinchadas. «No has aprendido a rendirte, ¿verdad?», continuó bajando mientras apuntaba con otra pistola. María se levantó, el corazón en la garganta. Tomó el saco con monedas y lo lanzó hacia un rincón, distrayéndolo. La vela cayó al suelo y se apagó. La oscuridad los envolvió. Solo se escuchaba el eco de respiraciones agitadas. Un disparo retumbó. Chispas iluminaron por un instante el rostro de ambos. El proyectil rozó su brazo. María dio un paso atrás, tropezó con una piedra y su mano encontró otra. Una lámpara vieja de petróleo. La encendió de golpe. La flama iluminó el rostro monstruoso de su enemigo. «Te advertimos», gruñó él. «No entiendes lo que perdonamos matando a tu marido». «Entonces mátame también», escupió ella. «Pero no volverás a tocar a mis hijos». Se abalanzó sobre la lámpara y la lanzó. El vidrio estalló en llamas. El túnel se llenó de humo y fuego. El capataz gritó, tropezó con los costales del rincón y el calor empezó a devorar las paredes húmedas. María corrió hacia la salida, tosiendo, con la carta apretada entre los dientes y los brazos cubiertos de hollín.
Emergió del túnel justo cuando el techo empezó a hundirse. Simona corría hacia ella con los niños. ¡Comadre, el suelo se está abriendo! María apenas podía hablar. Señaló el humo que salía de las tablas. Ahí queda el demonio, dijo entre jadeos. El que mató a su padre. El fuego rugía debajo, pero ya no había miedo. Solo una calma salvaje. Tomás abrazó sus piernas. ¿Se acabó, mamá? Falta lo peor, hijo. Ahora viene la justicia. Esa noche, mientras en el pueblo el fuego iluminaba el horizonte, María escondía los papeles y el oro en un hueco del gallinero. Los cubriría con tierra hasta que pudiera mostrarlos ante el juez. Pero la paz duró poco. Antes del amanecer, un golpe seco en la puerta la despertó. Abrió con cautela. En las sombras, un hombre montado a caballo sostenía una linterna. Tenía traje oscuro, botas limpias y una sonrisa que no prometía nada bueno. «Disculpe la hora, doña», dijo con voz educada, casi dulce. «Soy don Julián Morales, hermano del ingeniero». «¿Qué quiere?», preguntó con el pulso tenso. «Hablar y recuperar lo que mi familia perdió. Usted no tiene idea de lo que movió con esa llave oxidada». María sostuvo la puerta sin moverse. «Lo que su familia perdió fueron vidas ajenas», dijo. «Y eso no se compra con monedas». Los ojos del hombre brillaron con algo parecido al odio. «Entonces esa viuda sabrá lo que cuesta desafiar a los Morales. Nos veremos pronto». Apretó las riendas, se dio media vuelta y desapareció entre la niebla que subía del río. María cerró la puerta, respiró hondo y volvió al fuego donde ardía el último pedazo de carta. «Vendrán más, Alejandro», susurró. «Pero ya no soy la misma». Y afuera, entre el murmullo del agua, el río volvió a sonar como si aprobara cada palabra. La madrugada en San Mateo del Río era espesa como aceite. Ni los gallos se atrevían a cantar. María Fernanda no había dormido. Cada sombra le pareció un mensajero de los Morales. Afuera, el barro todavía olía a humo, y el eco del fuego bajo la casa no se había apagado del todo. Los niños dormían juntos en el catre más grande, abrazados como polluelos. Tomás, el mayor, respiraba agitado, soñando con gritos y disparos. María los miraba desde el rincón, con el corazón lleno de un miedo que ya no era miedo, sino una alerta animal. Sobre la mesa, el libro de cuentas robadas y la carta de Alejandro seguían envueltos en trapo. El oro, escondido bajo el gallinero. No podía quedarse allí. Ya no. Recordó las palabras del hombre en la noche. Nos veremos pronto. Tomó una decisión antes del primer canto de gallo. Al amanecer, empaquetó las pocas cosas que tenían. Ropa seca, una olla, un poco de maíz. A los niños les sopló el cabello y les habló con voz firme. «Nos vamos del pueblo». Diego abrió los ojos adormilado. «¿A dónde, mamá?» «A donde el río no lleve noticias». Cruzaron el patio cuando el sol apenas asomaba entre la bruma. El aire frío cortaba la piel y el sonido del agua a lo lejos era el único ritmo. Pero antes de salir, Simona llegó corriendo desde su casa. «María, espérate», susurró. «Vienen hombres del cuartel. Les mandaron desde la hacienda. Dicen que buscas oro robado del patrón». «No es oro del patrón», respondió María. «Es la verdad lo que llevan buscando quemar». «Entonces escóndete, mujer. Llévate a los niños al cerro, a la choza del difunto don Basilio. Nadie sube allá desde su muerte». María la abrazó con fuerza. «Si no regreso, cuida que sepan quién fue su padre y quién soy yo». «No digas eso, comadre», Simona sollozaba. «Dios está contigo». «No». María respiró hondo. «Con ellos». Echaron a andar por el camino viejo que subía al cerro. A cada paso, el suelo húmedo se pegaba a los guaraches, y los niños tropezaban entre las piedras. El sol comenzaba a calentar, pero un aire extraño corría entre los matorrales. A mediodía, escucharon ladridos a lo lejos. «Mamá», dijo Tomás, mirando hacia atrás.
Sigue caminando, hijo. Pero los perros no eran del pueblo, eran de los Morales. María apretó el paso, jalando a los pequeños. Subieron por la vereda hasta un claro donde se erguía la vieja choza de don Basilio, medio cubierta por maleza. Adentro, el olor a aceite y herrumbre persistía, como si el viejo siguiera allí. Entraron y cerraron la puerta con un tronco atravesado. «Aquí estaremos a salvo», dijo ella, aunque no lo creía del todo. Tomás miró por la rendija. «Hay hombres en el valle». Entonces silencio. Pasaron horas que parecían días. Cada crujido del viento los hacía contener el aliento. María sostuvo el libro entre las manos. Era su única arma. Si lograba entregarlo al juez del distrito, los Morales caerían. Pero el juez estaba a 2 días de camino, y ella no podía dejar solos a los niños. Al anochecer, cuando ya el cansancio la vencía, un ruido seco sacudió el techo. Un golpe. Otro. Luego, el relincho de un caballo y risas apagadas. «Váyanse al fondo», ordenó en susurro. «No respiren fuerte». Se acercó a la ventana rota y vio 3 siluetas con faroles. Uno llevaba el brazo vendado, el capataz, vivo, ardiendo de venganza. «Sabía que la rata vendría a esconderse aquí», dijo él, golpeando la puerta con el mango de su pistola. «Sal, viuda, y no tocaré a tus crías». María cogió una barra de hierro del rincón y la sostuvo firme. «Tendrán que pasar por mí». El primer disparo retumbó, haciendo temblar las paredes. Los niños gritaron. La bala atravesó la puerta y clavó astillas en su hombro. Ella no soltó el hierro. Otro impacto. La madera se rajó. De pronto el capataz gritó. «¡Prendan fuego al techo!». El humo comenzó a colarse por las rendijas. Las llamas lamían las vigas secas. Los niños tosiendo, María empapando un trapo con agua y cubriéndoles la boca. «No lloren», dijo. «Vamos a salir juntos». Abrió la trampilla del piso, el viejo escondite donde Basilio guardaba herramientas. Daba a un túnel que conectaba con el arroyo. Empujó a los niños adentro primero, luego entró ella. El humo la perseguía como un látigo caliente. Arrastrándose, escuchó las botas sobre su cabeza, risas, el crujido del fuego devorando todo. «¡No hay rastro!», gritó uno de los hombres arriba. «¡Entonces que se quemen!», respondió el capataz. El túnel terminaba en una cavidad húmeda. Luz de luna, sonido de agua. Salieron al borde del arroyo, jadeando. Los niños lloraban de miedo. María alzó la vista hacia el cerro donde ardía la cabaña. El fuego iluminaba el cielo otra vez, como una maldición repetida. Entonces un chillido más agudo rompió el aire. Un disparo. La bala pegó contra la roca, muy cerca. Los hombres venían detrás. «¡Corran!», gritó. Barro tragándoles los pies. Tomás tropezó. Diego lo ayudó. La pequeña Eloísa lloraba en brazos de su madre. Llegaron al puente colgante y lo cruzaron. Al otro lado, el bosque espeso ofrecía un respiro. Se detuvieron junto a una roca grande. María respiró hondo. «No puedo seguir así», dijo con voz rota. «Ellos no van a parar hasta que nos maten, o hasta que el pueblo entero sepa la verdad». Tomás la miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué vamos a hacer, mamá?». «Vamos a pelear». Su voz se volvió firme. «Pero no con armas, con palabras y con pruebas. Mañana iremos al juez». El silencio del bosque respondió con grillos. María sintió el corazón latirle en el cuello. Afuera, los perros ladraban cada vez más cerca. «Descansen un poco», murmuró. «Yo vigilo». Se sentó apoyada en el tronco, la lámpara en una mano y el libro en la otra. Pero apenas había cerrado los ojos unos segundos cuando vio algo moverse entre los arbustos. No era un animal. Un hombre solitario, con un farol, caminaba hacia ellos. Llevaba ropa de campesino y rostro cansado. «Tranquila, señora», dijo con voz amable. «Me llamo Mateo. Soy arriero del camino. Los vi correr». «¿Trabajas para los Morales?».
preguntó ella con sospecha. Trabajé, ya no. Ellos mataron a mi hermano. María le sostuvo la mirada. Había verdad en sus ojos. Si me ayuda, puedo acabar con ellos, dijo. El hombre asintió. Conozco un paso hasta el pueblo grande. Mañana temprano los llevo. Pero hay que moverse antes del amanecer. Aceptó. Esa noche, casi sin palabras, se ocultaron entre los árboles. María no durmió. Solo pensaba en lo del capataz, en don Julián Morales, en la amenaza que ya los cercaba. A lo lejos, una nube oscura cubría la luna. El río murmuraba sin descanso. Y aunque abrazaba a sus hijos con fuerza, María comprendía algo aterrador. Los Morales no solo querían el oro, querían borrar su nombre de la tierra. El sol apenas asomaba detrás de los cerros, cuando Mateo, el arriero, los despertó con suavidad. «Ya es hora, doña», susurró. «El camino al pueblo grande es largo, pero si salimos ahora, estaremos al mediodía en el cruce del ferrocarril». María asintió. El rostro le ardía del cansancio, y el vestido todavía olía a humo. Tomó a los niños, muertos de sueño, y los acomodó en la mula que Mateo había traído. Mientras avanzaban, el aire frío de la madrugada les cortaba la piel, pero María sentía algo distinto en el pecho, una mezcla de miedo y determinación. El libro oculto en el rebozo era su escudo, la voz de su esposo, la historia que nadie quería escuchar. A medida que el paisaje cambiaba del monte al llano, los recuerdos volvían. Alejandro, su risa entre el polvo de la hacienda. El día que lo vio por última vez, prometiendo que volvería antes de la cena. Y esa promesa rota seguía retumbando cada vez que el viento soplaba. Cerca del mediodía, Mateo los detuvo junto a un grupo de rocas. «Vamos a parar un rato. La mula necesita agua». Sacó un trozo de pan duro y lo partió en 4. María apenas lo probó. Miraba a lo lejos, hacia el horizonte, donde una sombra de torbellino parecía moverse justo sobre el llano. «¿Qué es eso?», preguntó Tomás. Mateo se tensó. «Polvo de caballos. Alguien viene». María apretó a sus hijos contra sí. Al poco rato, se distinguieron 5 jinetes con sombreros anchos. Uno de ellos agitaba un pañuelo blanco. «Tranquila», dijo Mateo. «Puede que sean soldados del camino». Pero bastó con ver el emblema en sus cinturones para saber la verdad. Eran hombres de los Morales. María buscó refugio entre las piedras, empujando a los niños al suelo. «Mateo», susurró, «nos encontraron». El hombre tomó su viejo rifle, oxidado pero firme. «Yo los detengo. Corra usted con sus chamacos hacia el barranco». No hubo tiempo para despedidas. El estruendo de los cascos llenó el valle. Mateo disparó 2 veces antes de recibir la respuesta de 3 tiros seguidos. Su cuerpo cayó de rodillas, doblándose sobre sí mismo. Tomás quiso llorar, pero María lo empujó. «¡Corre! ¡Por tu padre!». Se internaron entre matorrales ásperos y piedras afiladas. Diego tropezó. La pequeña Eloísa lloraba sin parar. El aire les cortaba la garganta. Cuando miró atrás, vio a los jinetes bajando, siguiéndolos como sombras que no se cansaban. El barranco se abrió de golpe frente a ellos. No había paso. María apretó la caja con los documentos contra su pecho. El viento levantaba polvo y las voces de los hombres se hacían más claras. «Entréguese, doña», gritó uno. «Nadie le va a hacer daño, si coopera». «¡Mentira!», gritó ella de regreso. «Ya mataron suficiente». En ese instante, Tomás señaló una oquedad medio cubierta por raíces, una entrada lateral a la roca. «Mamá, aquí, hay un túnel». Era una grieta estrecha que olía a humedad. María entró primero, arrastrándose, los niños detrás. Dentro hacía frío. El eco multiplicaba cada respiración. La luz apenas alcanzaba a ver el suelo lleno de restos de madera carcomida. Caminaron a ciegas varios minutos. De pronto, la bóveda se ensanchó y reveló lo impensable. Una caverna con paredes talladas,
cruces grabadas a punta de cuchillo y filas de tablas podridas apoyadas una contra otra. Eran ataúdes viejos. María se tapó la boca. Dios mío. Tomás leyó una inscripción en la pared. Tumba de los compartidores. Un escalofrío recorrió sus espaldas. ¿Qué significa eso, mamá? Gente que sabía demasiado, hijo. Su voz era un hilo tembloroso. Los que compartieron secretos con el patrón y los enterraron aquí para callarlos. En uno de los ataúdes, la tapa estaba rota. Dentro, entre huesos antiguos, había un pañuelo de tela con las mismas iniciales, A.B. El corazón de María se detuvo. Alejandro Vallejo. Cayó de rodillas. Entre los restos, halló un anillo oxidado. Lo reconoció al instante. El suyo. El que él había llevado la noche que desapareció. Aquí estuvo, susurró, y por fin dejó que las lágrimas le corrieran sin vergüenza. Tomás se arrodilló junto a ella. ¿Papá murió aquí? Lo hicieron desaparecer, hijo. Pero yo voy a darle nombre otra vez. Sacó el libro del rebozo y lo colocó frente a los féretros. Esto es su voz. Sus nombres van a volver a vivir. Un sonido metálico los interrumpió. Por la entrada, una linterna temblaba. Voces se filtraban por el pasadizo. ¡Por ahí! ¡Los vi meterse! María escondió rápidamente a los niños detrás de los ataúdes y apagó la vela con los dedos. El olor a cera quemada se mezcló con el aire rancio de la cueva. La luz del farol se movió entre las sombras. «La viuda, ¿eh?», era el capataz, jadeando, aún con el brazo vendado. «Dicen que el patrón la busca viva, pero nadie dijo en qué estado». El hombre avanzó, pateando huesos. María contuvo la respiración. Tocó la piedra afilada del suelo. Cuando el capataz dio un paso más, ella se lanzó con un grito que desgarró la oscuridad. La piedra le dio en la cabeza. Cayó hacia atrás, chocando con un ataúd abierto. Los demás hombres vacilaron. Uno intentó disparar, pero el rebote del sonido en el túnel confundió su puntería. María tomó el farol y lo lanzó hacia ellos. El fuego se propagó sobre la madera vieja. El humo llenó la caverna. Los Morales retrocedieron tosiendo. Los ataúdes ardían, y las llamas lamían las paredes cubiertas de cruces. Era como si los muertos, por fin, se rebelaran. «¡Vámonos, hijos!», gritó. Corrieron entre el fuego hacia la salida trasera que apenas se distinguía. Una ráfaga de aire fresco los recibió al salir al barranco. Detrás, el humo salía como un grito del pasado. María se detuvo un instante. El anillo en su mano ardía, pero sentía que Alejandro, de algún modo, había abierto ese camino para ellos. «Descansa», susurró. «Tu verdad ya no está encerrada». La lluvia comenzó a caer, apagando las últimas brasas del infierno subterráneo. Diego la abrazó por la cintura. «Mamá, ¿ahora para dónde vamos?». Ella miró hacia el valle, donde el pueblo dormía bajo el cielo gris. «Al juez, hijo, a decir lo que nadie se atreve». El río rugía a lo lejos, testigo del incendio bajo tierra. Y aunque la viuda no lo sabía, esa ceniza que dejaba atrás sería la chispa que encendería algo más grande que la venganza, el principio de la justicia. El amanecer trajo un silencio extraño. Ni gallos, ni carros, ni voces del pueblo. Solo el rumor del río mezclado con el viento. María Fernanda caminaba con los pies cubiertos de barro, la ropa en jirones y el libro de los Morales apretado contra el pecho como si fuera un hijo más. A un lado, los pequeños avanzaban sin hablar. El humo del barranco aún se veía a lo lejos, levantándose como una señal para los vivos y los muertos. Los compartidores, pensó, ya descansan. «Mamá, ¿a dónde vamos ahora?», preguntó Diego. «A terminar lo que tu padre empezó», respondió sin dudar. El aire olía a ceniza y promesa. A lo lejos se divisaba la hacienda Morales, ese monstruo de piedra blanca y tejas rojas que brillaba con arrogancia, rodeado de campos secos. Allí, detrás de esas paredes, se habían firmado las mentiras que condenaron a su esposo.
María sabía que no bastaba con mostrar el libro. Tenía que hacerlo visible para todos, delante del pueblo. Tenía que exponer la sangre sobre los ladrillos. Llegaron al borde de un maizal abandonado. La tierra estaba agrietada, los tallos secos. Fue entonces cuando apareció Simona, descendiendo desde un sendero fangoso. Traía una bolsa con frascos de vidrio. «Pensé que estarías muerta, comadre», dijo con lágrimas contenidas. «Todavía no», contestó María. «Pero hoy, si muero, será de pie». Simona abrió la bolsa. Botellas de queroseno, restos de petróleo del molino viejo. «Si vas a incendiar esa cueva de víboras, que arda bonito». María la miró con una gratitud profunda. «Gracias, Simona. Pero no es solo fuego lo que voy a llevar». Es verdad. Al caer la tarde, el cielo tomó un tono anaranjado. María dejó a los niños al cuidado de su amiga en una cabaña retirada. Luego se arrodilló frente a ellos. «Si no regreso, busquen al juez en Durango. Díganle que el pecado del patrón Morales ya está escrito aquí». Puso el libro en las manos de Tomás por un momento y luego lo guardó otra vez bajo su rebozo. Cruzó el campo hasta el portón principal de la hacienda. El aire olía a estiércol y pólvora. 2 guardias dormitaban junto al arco. María pasó por un costado, agachada, y se mezcló entre los establos. El rugido de los animales se confundía con los latidos de su corazón. Recordó la primera vez que había estado ahí, de la mano de Alejandro, cuando aún eran jóvenes. Él soñaba con ahorrar para comprar un pedazo de tierra. Y ahora, allí, los sueños se habían vuelto ceniza. Entró al patio interior. Todo seguía igual. La fuente seca, las ventanas abiertas, el eco de voces borrachas desde el comedor. Entre risas, reconoció la voz del capataz, milagrosamente vivo, aunque cojeaba, y también la del hermano del patrón, don Julián. «El fuego en el cerro fue útil», decía Julián. La gente lo tomará como castigo divino. Nadie sabrá de esos papeles. El capataz rió con sorna. «¿Y la viuda? ¿Cree que vive aún?» «Bah, si aparece, la entregaremos a la autoridad. Diremos que robó lo del abuelo». María los observaba desde la penumbra. Su respiración era un cuchillo. Sacó los frascos de queroseno y los fue dejando uno a uno en cada esquina del corredor, sin hacer ruido. Luego empapó un trapo y lo ató al palo de un azadón, su antorcha improvisada. Desde la puerta del comedor, vio cómo los hombres brindaban. El capataz tenía el brazo vendado, riendo entre dientes. Julián bebía vino, dándose aires de rey. María se acercó lo suficiente para que su voz resonara con frialdad. «Brindan por su infierno, señores». Las risas se apagaron. Los rostros se giraron hacia la puerta. «Tú», balbuceó Julián, pálido. «La misma que echaron al río. La viuda del hombre que callaron», dijo ella, avanzando con la llama en alto. El capataz se levantó, buscando la pistola, pero el queroseno ya ardía en los pilares. El fuego trepó como lengua viva por las paredes. «¡Maldita seas!», gritó él, disparando al aire. María esquivó el tiro, lanzó el azadón encendido sobre la mesa y el vino derramado hizo el resto. Una explosión de luz envolvió la habitación. Los hombres corrieron, tosiendo, maldiciendo. Ella no se detuvo. Subió las escaleras mientras el fuego devoraba los retratos de los ancestros Morales, esas caras pintadas por el orgullo del dinero robado. En el despacho superior halló un escritorio cerrado con llave. Lo rompió de un golpe. Dentro, documentos sellados, más pruebas de compra de tierras fraudulentas. Los metió en una bolsa junto al libro. El humo ya se metía en los pulmones. Bajó al patio mientras las vigas caían. Los caballos relinchaban. Las ventanas estallaban en pedazos. El capataz apareció de nuevo, tambaleante, cubierto de hollín. «Te voy a arrastrar conmigo, bruja». María no retrocedió. «Ya lo hiciste una vez. Esta vez nos vamos juntos». Pero la estructura cedió. Una viga cayó entre ellos, separándolos con una lluvia de chispas.
El capataz desapareció entre el humo. María corrió hacia la salida con los pulmones en fuego. En el umbral, Julián Morales la encaró con una escopeta en las manos. «Entrega lo que tienes, o te entierro aquí». Ella levantó la mirada, temblorosa pero firme. «Ya estás enterrado, Julián, tú y tu nombre». El disparo resonó, pero su puntería falló entre el humo. Antes de poder recargar, María arrojó la bolsa de documentos al fuego. Las llamas la engulleron. «Ahí se van tus secretos», gritó. «¡Que ardan con tu casa!». Corrió hacia el patio trasero, tropezó con un caballo asustado y cayó entre cenizas, pero logró arrastrarse fuera justo cuando el techo se vino abajo. Afuera, bajo el aguacero, Simona la esperaba con los niños y con un grupo de campesinos del pueblo que habían visto las llamas desde lejos. María cayó de rodillas en el barro. «Todo terminó», susurró. Simona la abrazó fuerte. «No, comadre, apenas empieza». Detrás de ellas, la hacienda ardía como un altar encendido. El pueblo miraba en silencio, sin saber si era pecado o milagro. Tomás sostuvo la mano de su madre. «Papá estaría orgulloso». Ella asintió, con el rostro iluminado por el fuego. «Papá está aquí, hijo», mirando cómo la verdad ilumina la noche. Y mientras las últimas tejas se derrumbaban, el cielo de San Mateo del Río se tiñó de rojo, anunciando que ningún poder, por más viejo o cruel, podría apagar la justicia de una madre. El humo de la hacienda aún flotaba sobre el valle como una nube de duelo. Los lugareños se arremolinaban en los caminos, murmurando oraciones mezcladas con curiosidad. Algunos decían que había sido castigo de Dios, otros que los muertos del río por fin cobraron su deuda. María Fernanda estaba sentada sobre una piedra frente a las ruinas negras que aún escupían calor. Sus ojos, rojos por el cansancio, reflejaban las llamas extinguidas. Tenía a Eloís en brazos y a los dos varones junto a ella, encorvados, dormidos del agotamiento. El cuerpo le dolía entero, las manos llenas de ampollas, la garganta seca de gritar entre tanto humo. Pero el libro, aquel cuaderno de cuentas, sobrevivió milagrosamente protegido bajo su ropa. Los documentos de la corrupción se habían perdido en el fuego, pero el libro bastaba para desenmascararlos. A media mañana, los cascos de caballos resonaron desde el camino principal. Un grupo de soldados apareció con el comisario de Durango al frente. Los campesinos se apartaron, mirando con miedo. «¿Quién está a cargo aquí?», preguntó el oficial, bajando del caballo. Un silencio incómodo recorrió la gente. María dio un paso al frente, descalza, con la mirada firme. «Yo soy», dijo. «Soy María Fernanda Vallejo, viuda de Alejandro». El hombre la observó sorprendido. «Me informaron que una mujer incendió la hacienda Morales. ¿Sabe algo de eso?». «Lo sé todo», respondió con un hilo de voz. «Porque fui yo quien la quemó». Un murmullo recorrió el grupo. El comisario la miró con incredulidad, pero también con curiosidad. «¿Y por qué lo hizo?». María sacó el libro de su rebozo y lo extendió hacia él, con las manos temblorosas. «Por esto. Aquí están los nombres, las tierras robadas, los muertos que enterraron en su mina. Mi esposo intentó denunciarlo. Lo mataron por eso. Yo solo cumplí su promesa». El oficial hojeó el cuaderno. Su ceño se frunció al leer los sellos y firmas del patrón Morales. Esto es prueba suficiente para un tribunal». Alzó la vista hacia ella. «Pero también acaba de confesar un delito grave». «Si quemar la casa de un asesino es delito», dijo María con los dientes apretados, «entonces que me juzguen». La firmeza en su rostro hizo que más de uno abajara la mirada. Simona, detrás, gritó: «¡Esa mujer salvó al pueblo! ¡Los Morales nos robaron por años!». Un hombre más se unió. «Dejen que hable. Es la única que tuvo el valor». Las voces crecieron. En minutos, la plaza improvisada frente a las ruinas se llenó de gritos a favor de la viuda. El comisario levantó la mano pidiendo silencio. «Llevaremos esto a Durango. Si lo que dice es cierto, el apellido Morales acabará donde merece».
Y yo también, dijo María, si eso significa decir la verdad hasta el final. La escoltaron hasta un carruaje mientras el pueblo miraba. Sus hijos subieron junto a ella. Ninguno habló, pero Tomás le tomó la mano. Tengo miedo, mamá. Yo también, hijo, susurró. Pero el miedo no manda cuando uno lucha por los muertos. El viaje duró todo el día. Al caer la tarde, llegaron al edificio de juzgados en la ciudad. Las calles de Durango estaban cubiertas de polvo dorado y ruidos de campanas. En la sala grande, los escribanos comenzaron a copiar las páginas del libro. Los jueces murmullaban entre sí, confundidos por los nombres y las fechas. «Esto puede derrumbar familias poderosas», dijo uno. «Entonces que caigan», contestó María. La sesión duró hasta entrada la noche. Los guardias trajeron testigos del pueblo, incluida Simona. Otros campesinos también declararon. Contratos falsos, deudas inventadas, amenazas. Poco a poco, los rostros de los Morales se fueron desdibujando de los retratos de respetabilidad. Al final, el juez mayor habló desde el estrado, golpeando con solemnidad la mesa. El Tribunal de Durango declara culpables a los herederos Morales por homicidio, extorsión y apropiación ilegal de tierras. Un murmullo de asombro recorrió la sala. María sintió que el aire volvía a llenar sus pulmones. Pero el juez añadió con voz grave. Sin embargo, los cargos por incendio contra doña Vallejo también serán revisados. Ella asintió. Estoy lista. Cuando la escoltaron fuera, la multitud que esperaba en la calle se apartó, formando un pasillo. Mujeres, niños, ancianos. Gente del pueblo que había oído la noticia. Nadie gritó, nadie aplaudió. Solo silencio y respeto. Una anciana le besó la mano. «Gracias, hija», susurró. Ya era hora que alguien hablara por los que no podían. Frente al portal, el comisario le devolvió el libro. «Esto le pertenece, doña. Guárdelo bien. Es su escudo y su condena. Si me condenan por defender a los míos, lo aceptaré», dijo ella mirando hacia el horizonte. Esa noche, en la posada donde los alojaron, María se sentó junto a la ventana. Afuera, Durango dormía entre luces violetas. En el reflejo del cristal, creyó ver a Alejandro sonriendo. «Lo lograste», dijo en voz baja. Las lágrimas le aprovecharon los surcos del rostro, pero no dolían. Eran descanso. De pronto, un golpe seco la sobresaltó. Alguien había dejado una carta bajo la puerta. Abrió con cautela. Dentro, en un papel amarillento, «La familia Morales tiene más ramas de las que usted imagina. Lo que ardió fue solo el principio». No había firma, solo una marca. El triángulo con la cruz, el mismo símbolo grabado en la caja del río. María respiró hondo, dobló la carta y la metió entre las páginas del libro. Miró a sus hijos dormidos. Sabía que la batalla no había terminado, pero ya no era la misma mujer. Ahora, en sus manos callosas, la justicia tenía rostro de madre. Semanas después del juicio, el nombre Morales ya no era sinónimo de respeto, sino de vergüenza. Los descendientes huyeron de Durango, dejando casas vacías, haciendas muertas y una historia manchada. La noticia se corrió por todo el estado. La viuda del río los venció. María Fernanda no esperó celebraciones. No quería medallas ni disculpas. Solo quería volver al río donde empezó su pena y soltar, por fin, el peso del pasado. El camino hasta San Mateo del Río era más verde que antes. Las lluvias habían devuelto la vida a los campos quemados. Los niños corrían delante de ella, riendo, como si todo el dolor hubiera sido un mal sueño. Tomás llevaba un sombrero viejo de su padre y Eloísa traía flores rojas en las manos. Cuando llegaron a la orilla, el agua brillaba como si nada hubiera pasado. El mismo río que un día quiso tragársela, ahora le cantaba con voz mansa. El aire olía a tierra buena, a esperanza recién nacida. María se arrodilló en el barro, justo donde había encontrado la caja de madera meses atrás. Metió las manos en el agua.
Aquí empezó todo, Alejandro, susurró. Aquí moriste, y aquí volví a nacer. Sus dedos tocaron algo entre las piedras. Era la tapa rota de la misma caja, ennegrecida por el tiempo. La levantó, la limpió y la colocó frente al río como si fuera un altar. Tomás se le acercó. «¿Qué harás con eso, mamá?» «Dejarla. Lo que el río trae, el río se lo lleva». Hizo una cruz con ramas y la clavó en la orilla. Luego sacó del rebozo el libro, ahora cubierto con una tela nueva, y una pequeña bolsa con las monedas de oro que habían sobrevivido al fuego. «Esto no es mío», dijo. «Es del pueblo, de quienes trabajaron toda su vida sin ver justicia». Llamó a Simona, que los había acompañado desde Durango, y a los pocos vecinos que aún quedaban. «Con esto van a levantar la escuela junto al molino. Que mis hijos y los de ustedes aprendan a escribir su nombre, a defender lo que es suyo». Todos bajaron la vista, conmovidos. Uno de los hombres, el mismo que un día se había burlado de ella en la panadería, habló con voz temblorosa. «Perdón, doña. No creímos que fuera capaz de tanto». Ella sonrió con cansancio. «Yo tampoco lo sabía, hasta que el hambre se hizo rabia». Esa tarde, levantaron un pequeño altar junto al río con piedras blancas. Sobre una de ellas grabaron palabras simples. «Aquí descansan los valientes. Aquí empezó la justicia». El sol cayó despacio sobre los cerros. El agua reflejaba los últimos tonos dorados del día. María observó cómo sus hijos se bañaban jugando entre risas, sin miedo, mientras las sombras del pasado se disolvían como espuma. Pero cuando el cielo se tiñó de violeta, un ruido la hizo voltear. Un jinete se acercaba por el sendero. Alto, vestido de negro, con el sombrero bajo. El reflejo del agua no dejaba ver su rostro, pero en su mano brillaba un anillo con el símbolo del triángulo y la cruz. Simona se persignó. ¿Quién será ese? María apretó la mandíbula. Alguien que viene por lo que queda. El hombre se detuvo a pocos metros. «Buenas noches, doña», dijo con voz grave. «Usted no me conoce, pero soy sobrino de don Julián Morales». «Entonces viene en mal momento», contestó ella sin moverse. Él asintió, bajando del caballo. «No vengo a vengarme, vengo a advertirla. Hay otros más arriba, en Zacatecas, que no perdonan lo que hizo». El viento sopló fuerte. Las flores en las manos de Eloísa se deshojaron. «Siempre habrá hombres que crean que pueden asustar a una mujer», dijo María. «Pero ya aprendí a enterrar el miedo donde crece la esperanza». El forastero bajó la mirada, casi con respeto. «Solo cuide a sus hijos. No todos los ríos se calman». Montó de nuevo y desapareció entre los árboles. María se quedó mirando el horizonte hasta que se perdió la silueta. Luego murmuró para sí. «Que vengan. Ya no somos presa, somos raíz». Esa noche encendieron una fogata. El resplandor jugaba sobre los rostros de los niños. Tomás afinaba una armónica vieja. Diego revolvía las brasas para asar elotes y Eloísa se quedaba dormida en su regazo. Por un momento, el mundo volvió a ser simple. El sonido del río acompañaba su respiración. María cerró los ojos y escuchó entre el murmullo del agua una voz que conocía bien. Era él. «Gracias, mi amor», le decía Alejandro. «Lo hiciste por todos». Ella sonrió sin abrir los ojos. «No, viejo, lo hicimos juntos». Dejó caer en el fuego el último trozo de la carta con la firma A, y el papel se convirtió en ceniza que el aire llevó hasta el río. Cuando la luna se alzó, blanca y redonda, los reflejos del agua parecían coronarla. Las mujeres del pueblo que la observaban desde lejos comenzaron a llamarla con un nombre nuevo, mitad respeto, mitad leyenda: la reina del río. Desde entonces, cada vez que el agua crecía y golpeaba las orillas, los campesinos decían que no era lluvia. Era la viuda vigilando, defendiendo a los suyos, asegurándose de que la injusticia nunca volviera a echar raíces. Y en las noches más calladas de Durango, el viento todavía lleva su voz, firme y dulce. La verdad no se quema, flota.